Es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Sociología, tiene un máster en Género e Igualdad y es experta en mediación familiar y experta en innovación docente. Ha ejercido como profesora a tiempo parcial en la Universidad Pablo de Olavide desde 2004 hasta 2013, precisamente en la Facultad de Trabajo Social. Ha desarrollado durante más de 20 años la profesión de trabajo social en los siguientes campos de acción e intervención. Anoten: alcoholismo, ejercicio libre de la profesión, adopción internacional, mediación familiar, cooperación y voluntariado internacional, dependencia de adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, desarrollando programas de investigación en intervención en los contextos relacionados con la violencia escolar, familiar y percepción ciudadana de la inseguridad, la violencia y la delincuencia en México. Le damos la más cordial bienvenida, por favor, doctora. Bueno, a mí me invitaron precisamente por el tiempo de trabajadora social que llevo, por los 20 años de experiencia y para contaros un poquito cómo se interviene desde el trabajo social. Yo primero quiero saber cuántas personas hay aquí de trabajo social, desde la licenciatura de trabajo social. Una, dos. Y el resto tiene técnica, que es técnica en trabajo social. Y luego la licenciatura en Comunicación y tecnología educativa. Ajá. Y en psicología. Y en psicología. ¿Y el resto de qué profesiones? Informático. Informático. Comunicación y ciencias políticas. Ajá. Adelante. Tengo la licenciatura en trabajo social. Abogada. Abogado. Informática. Licenciatura en trabajo social. Yo soy bióloga. Me encanta la interdisciplinariedad. Informática. Psicóloga. Psicóloga. Docente. ¿En qué? En educación básica. Ah, ok. Es que, en España se llama magisterio. Oh, Matemáticas. Matemáticas. Comunicación y trabajo social. psicología y trabajo social. Psicóloga. Psicología. Psicología. Licenciada en educación matemática. Comunicación humana. Psicología. Psicología. Ok. Lo di. Ay, tengo que hablar por aquí. Sí. Hace cuenta que no estás utilizando el micrófono. Ya. Nos están oyendo en Colombia, ¿no? Ya. Están leyendo en Colombia. Bueno, lo pregunto porque, por ejemplo, en España el trabajo social es una disciplina muy celosa de lo que es la profesión y lo que es la identidad del trabajo social. Y, por ejemplo, en mi facultad, si no eres trabajador social como en licenciatura, no puedes impartir clase. Está como muy cerrado, ¿no? Muy cerrado lo que es la entidad del trabajador social. Sin embargo, yo desde que empiezo a trabajar siempre he estado en equipos multidisciplinares, bueno, también relacionados más con la salud. Nunca me encontré con el matemático ni con la bióloga, así que estoy encantada de que nuestra profesión se abra a tantas disciplinas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí nos une tiene que ser la vocación, porque nadie nos puede quitar que vaya en el lío que nos metemos, ¿no? Y sin vocación, poquito vamos a hacer en trabajo social. Y desde ahí es donde nace lo que es el trabajador social, desde la vocación. Si no hay ese tema vocacional en nuestra profesión, no podemos hacer nada. Al final vamos a terminar de estudiar y nos vamos a dedicar a hacer de oficinista o de cualquier cosa menos de trabajo social. ¿De qué? O frustrado, ¿no? Ajá. Sí, porque no tienes por qué andar ayudando a otros, no sé, miles de preguntas. Claro, ¿no? el tema es, Focalizado, claro, ¿no? ajá, nos metemos en el lío de la ayuda a otros, ¿no? Nos metemos en ese lío
Pero en ese lío hay un método de intervención y un método de investigación y que lleva toda una trayectoria desde el siglo XIX, que a la señora Millie Richmond se le ocurrió hacer trabajo social. Entonces no es que salimos de la nada, sino que tenemos ya mucha historia. Lo que sí también ocurre es que en el trabajo social hay como poca autoestima, ¿no? Poca autoestima de definir qué es nuestra profesión. Pero es porque bebemos de otras disciplinas, de la sociología, de la psicología, bueno, ahora de las ciencias ambientales, ya de antropología, de geografía. Es que si no nos nutrimos de todas esas ciencias sociales, pues no podemos trabajar, porque no somos entes aislados, somos profesionales que trabajan con los problemas, y los problemas, no hay un problema si no tiene solución. O sea, yo defino que nadie me puede venir un problema en el que no tengamos una solución. El tema es que durante muchos años se nos adjudicaron a las trabajadoras sociales, digo las, porque somos una profesión feminizada, no os enfadéis, el hombre, Fernando, te vamos a llamar hoy y viniendo de género, pues, ajá. Bueno, es la dificultad de hacer la maestría en género. Ay, se me fue la idea. De muchas disciplinas. Ajá, sí, nos estábamos nutriendo de muchas disciplinas pero bueno, sí que nos une lo que es el trabajo social. Sí es una disciplina muy planificada, no partimos de la nada. Si nosotras no sabemos cuáles son nuestras funciones desde el primer día, desde el número 1, que somos trabajadores sociales, lo llevamos caótico, porque entonces nos convertimos en el cajón desastre, en el que hace de todo. Y no estamos para hacer de todo, estamos para definir muy bien y delimitar muy bien cuáles son nuestras funciones. Y por eso también trabajamos en equipos multidisciplinares, porque no somos la única profesión que debe de intervenir en una problemática social. Sí es cierto, ahora lo veremos, trabajamos desde muchos modelos y dependiendo del modelo que me toca trabajar, pues así tenemos que definir cuáles van a ser nuestras técnicas y nuestras herramientas de trabajo habituales. Lo que sí es de herramienta de trabajo del maletín a donde todo el día vamos es el diario de campo, donde estamos registrando todas nuestras actividades, todas nuestras intervenciones, el informe social. El informe social es Un poquitito. es que como hablo bien, Por favor. el informe social es el instrumento prioritario del trabajador social. En España, por ejemplo, el gabinete de trabajo social, es decir, el que se dedica a trabajar por libre, podemos vivir con un informe social al mes. Se cobra por un informe social, al cambio son 1.000 euros, 17.000 pesos por un informe social. El que se dedica ya a trabajar como empresario y hacer trabajo social por libre. El trabajo social por libre se nutre de, bueno, asesoramos a ONG, impartimos cursos, asesoramos en cuestiones familiares, mediación familiar, mediación escolar. Todos esos campos de actuación podemos empezar a trabajar desde lo que sería la profesión libre. Y el instrumento que nos nutre y el que a cambio de la factura entregamos es el informe social. En España estamos colegiados, existe la entidad que es el Colegio Profesional de Trabajo Social, el Colegio Profesional de Médicos, de Psicólogos, y los trabajadores sociales que quieren trabajar por libre tienen que estar colegiados, tienen su número de colegiación y tenemos un respaldo jurídico que nos respalda, ¿no?, en el tema de facturación. Incluso en convenios de administraciones públicas
a veces se hacen como turnos de oficio, como se hacen con los abogados, pues también está el turno de oficio de trabajo social, el turno de oficio de psicólogos y en cuestiones judiciales, por ejemplo, de familia, de menores, si necesitan una prueba, un peritaje, pues ahí estamos nosotros con el informe social para mostrar las pruebas sociales que necesita el caso. Es decir, que nuestra profesión cada día está teniendo más entidad y cada vez abarca más campos de actuación. Lo que no nos podemos olvidar es que no podemos trabajar solo con el individuo. El individuo está relacionado en una familia, que es básico, en una comunidad que también le va a influenciar, en un país que dependiendo de las políticas públicas vamos a disponer de más recursos o menos recursos. Entonces, bueno, yo a lo largo de toda mi trayectoria empecé ya a trabajar desde que era estudiante, porque nosotros en segundo y en tercero de carrera hacíamos prácticas en las empresas. Se realizan desde la Facultad de Trabajo Social convenios con las empresas y el requisito es que tiene que haber un trabajador social que acoge, que tutoriza a ese alumno. Hay un contrato entre empresa y facultad y a partir de ahí pues estamos las mañanas en la teoría o al revés, las mañanas en el trabajo y la tarde en teoría. Y desde ahí ya estás trabajando en el campo desde el segundo de carrera. Entonces, ya en tercero, cuando yo terminé, me tocó trabajar con alcohólicos. Y ya ahí trabajando en un equipo multidisciplinar fue donde, ya terminando, pues se organiza una nueva entidad, una nueva organización donde queríamos, además de atender lo que es simplemente el alcohólico y la familia, hacer investigación y formación. Y ahí pues empecé a trabajar en un equipo con psiquiatras, médicos, psicólogos y educadores sociales. Ahí estábamos todos trabajando ya desde la formación y desde la investigación. Es decir, que me tocó desde el principio, desde mis inicios, ya estar en formación e investigación. Las cosas no llegan de casualidad y al final acabo aquí, no, al final, ¿no? Una vez leí, lo primero que haces en tu vida es que ganas el primer sueldo, así te vas a dedicar al final. Y viendo un poco mi currículum digo, vaya, igual es verdad, ¿no? No saben más, así que analizar un poquito en qué ganaste vuestro primer sueldo y a ver en qué acabamos, ¿no? Un ejercicio de pensar, ¿no? Bueno, a continuación, bueno, como era muy joven cuando salí, hace ya 25 años, 30 años, hace ya 30 años que salí. Se ve súper chiquita. ¡Ah, gracias! Pero en 2 años ya tengo los 50. Bueno, cuando salíamos en aquella época en España, ¿no? Había subvenciones para los estudiantes que salen y se tienen que incorporar en el campo laboral. Y bueno, el primer trabajo fue una creación, una asociación, y como las subvenciones estatales no llegan siempre a tiempo, te pasas la mitad de la vida trabajando sin cobrar, ¿no? Entonces, como pues yo estaba todavía en esa edad, pues cuando salían convocatorias, pues ahí que iba yo con mi currículum, y como por la edad y por la actividad, pues ahí que entraba. Entonces, en mi segundo trabajo, después del alcoholismo, fue trabajo social de empresa. Me tocó trabajar, en el 92 se organizó la exposición universal en Sevilla, y ahí pues la empresa que fue estatal de lo que serían los policías nacionales, ¿no? A nivel nacional, pues se trasladaron miles de policías por el tema de evento a Sevilla, y ahí pues nos contrataron como a 10 trabajadores sociales para hacer trabajo social de empresa. ¿Qué hace un trabajador social de empresa? Atiende la demanda de las necesidades, de la problemática que tiene la gente que trabaja en esta empresa.
¿Y cuál es la función del trabajador social de una empresa? Tiene que estar relacionado con todos los recursos que hay en la provincia o en el municipio o a nivel estatal, más qué recursos tiene la misma empresa de acción para estos trabajadores. Por ejemplo, pues si se da de baja laboral por una enfermedad, ver hasta dónde llegan sus subsidios de desempleo o de invalidez, ver también cómo afecta a toda la familia. Entonces se trabaja con el trabajador más con la familia y vemos qué recursos tiene cada empresa y lo que hay a nivel estatal o nacional. Ese sería el trabajo social en empresa. Luego acabó este programa, acabó la Expo del 92 y pasé a trabajar en Cruz Roja. En Cruz Roja me dieron a elegir entre drogodependencias y formación a profesionales que se formaban en la enfermería y con mi incorporación por esos contratos que pagaban por ser joven y todo esto. Y al ser trabajador social dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos contigo? Ah, pues yo meto toda la parte social en los programas sanitarios. Y así pues los enfermeros ya sabían más de qué era la familia, de cómo se solucionaban los problemas en la familia y no solamente lo que es la relación con la enfermedad, porque una enfermedad mueve a la familia entera, no solamente al sujeto enfermo. Y si la cuidadora la descuidamos, pues no hay manera de sacar al enfermo adelante. Entonces hay que atender a su entorno casi más que al enfermo. Después de ese programa, pues se acabó ya esa subvención y ya pues dije, bueno, pues hay que seguir trabajando. Entonces ahí ya fue donde monté mi empresa y aprovechando que tenía un espacio físico en la primera ONG con la que participé de alcoholismo, ahí me prestaron un despacho y ahí monté mi empresa de trabajo social por libre. Y ahí empecé a trabajar sobre todo con informes sociales judiciales, que es lo que mejor mantenía, con formación. Y en esa época empezó a ponerse muy de moda la adopción internacional. En Europa ya llevamos 30 años de esterilidad de que la población no crece porque no hay niños y además sí, el envejecimiento de la población por el estrés de la mujer, no se queda embarazada y ahí pues la adopción internacional empezó con su boom. Y en esa época pues todavía no se crearon las entidades, empecé también a trabajar en adopción internacional, que el trabajo era recopilar toda la información de los países donde se podían adoptar niños y luego qué requisitos necesitaba la familia para poderlos ayudar en todo lo que es tramitación. Trabajando en eso, ya surgen las entidades colaboradoras que son acreditadas a nivel Estado, a nivel nacional. Y si no estás en una entidad, ya no puedes adoptar por libre. Eso fue lo que salió en ley en España hace ya pues, como 20 años creo. Bueno, ya no voy a hacer más cuentas, pero más o menos, ¿no? Te ves joven. Es que no soy matemática, los números ya. Para eso ya Margarita nos ayuda. Digo, Cristina. Ella ya te está llevando la cuenta, ¿no? Sí, verdad, ya que bueno, en esa época, bueno, se crean las entidades de adopción internacional, igual, se necesita trabajador social, psicólogo, abogado, como mínimo. Son 3 profesionales que tienen que estar inscritos para poder ser acreditados a nivel estatal. Y como ya no te permitían trabajar por libre en los casos, pues yo me acerqué a la primera que vi para derivarles mis casos porque ya no podía terminarlos, ¿no? Y ahí ya me propusieron, oye, si ya estás trabajando en esto y aquí nadie tiene experiencia, ¿por qué no te vienes con nosotros? Entonces empecé a colaborar con ellos 10 horas a la semana, luego 12, luego 15, hasta que terminé en 40 horas a la semana.
durante 7 años, ¿no? Y ahí ya me absorbieron y ya dejé mi trabajo por libre. Entonces, bueno, después de esos 7 años, me llama de casualidad una compañera de mi promoción y me dice: oye Rosa, tú que estás siempre para arriba y para abajo inventándote los trabajos, claro, porque nunca me faltó, ¿no? ¿Tendrías tiempo para impartir clase en la Facultad de Trabajo Social? Porque necesitamos a una profesora asociada que dé clase en la mañana, porque bueno, en la tarde todos tienen tiempo, pero en la mañana no. Y yo le dije: pues doy 40 horas a la semana. Y digo: pero bueno, ya llevo mucho tiempo aquí, ¿no? Pues siempre he ido así como moviéndome. Y entonces en ese momento dije: bueno, va. Estaba también en una crisis personal muy importante. Estaba así como que necesito como romper, ¿no? Romper con algo. Y en ese momento pues digo: voy a concursar. Concursé a plaza pública y sí, la saco. Digo: ¿y ahora qué hago? Con mi trabajo de 40 horas a la semana no me cabe más, ¿no? Y en ese pues dije: bueno, pues lo dejo. No me lo pensé, como cuando me vine a México, eso ya lo cuento al final, no me lo pensé, ¿no? Y bueno, dejo la adopción internacional, cierro mis casos, preparo a una persona más joven, ya se queda en el puesto y empiezo a dar clases, pero la figura de profesora de tiempo parcial en España te obliga a estar de alta como profesional, porque lo que aportamos a la facultad es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué hago? Pues me vuelvo a inventar mi trabajo social por libre y ahí me vuelvo a dar de alta como empresaria y ya, bueno, ya tenía el título de mediadora familiar, de programación neurolingüística, me dedicaba también a terapias naturales como flores de Bach, ¿no? Entonces dije: pues venga, otra vez. Y entonces pues la media jornada de la mañana era para impartir clases de trabajo social y por la tarde en mi gabinete de nuevo, pero ya mezclando también con otras ciencias de naturopatía, o sea que yo también me fui saliendo porque, por ejemplo, cuando terminé mi experto en mediación familiar, vi que a mí me faltaban herramientas, que todas las que tenía de trabajo social no me daba para trabajar en casos de mediación fuerte. Entonces a partir de ahí sí que empecé a formarme en programación neurolingüística y en otras terapias alternativas que sí que me ayudaban más a trabajar en lo que es una verdadera mediación, ¿no? Cuando lo haces solamente judicial o solamente social te quedas corto. Entonces ahí, cuando ya te tienes que buscar la vida, pues buscas los recursos y empiezas a formarte en otro tipo de herramientas que se nutren muy bien con lo que es el trabajo social. Al mismo tiempo también ahí empecé a formarme en constelaciones familiares y desde la fenomenología nos da muchísimas herramientas para trabajar con los grupos, con los individuos, con la familia, porque es una herramienta que te visualiza muy bien lo que es la problemática y no solamente eso, sino que empoderas a la persona con la que estás trabajando porque se hace muy consciente de lo que le ocurre y de dónde puede encontrar la solución. Es una herramienta bastante completa. Bueno, eso fue mis inicios en la Facultad de Trabajo Social junto con toda esta parte alternativa que hacía en la tarde. Como, bueno, empiezan a tirar, ¿no? Que sí, las clases, bueno, además en España el trabajo social era una carrera de 3 años, porque ya cambió de 3 años, para nosotros es diplomatura, luego de 5 licenciatura y luego ya maestría y doctorado. En mi época, como era diplomatura, si ya estaba en la carrera académica, me tuve que licenciar. Y como no había licenciatura en trabajo social, pues me metí en sociología. En sociología, ya terminé la licenciatura como socióloga, ya de ahí pasé a la maestría, que lo hice en género e igualdad, y luego ya pues continué con el doctorado y lo terminé justo en el 2012.
Y además con los temas de investigación de violencia, sobre todo violencia escolar, pero bueno, violencia en la familia, ¿no? Ese fue un poco el recorrido académico, pero estando, bueno, en los 10 años que he compatibilizado estudios, docencia y trabajo, como por libre, pues hay que trabajar mucho del tener clientela, y cuando haces tantas cosas, pues no puedes atender muy bien a la clientela. Pues seguía, bueno, pues en España seguía el movimiento de que salían plazas nuevas, y ahí, bueno, al principio sí que me asocié a unos colegas que estaban en una ONG a nivel internacional, y ahí me puse a trabajar en cooperación internacional, en voluntariado internacional. Buscábamos, teníamos un estudio hecho de todas las ONG a nivel internacional, y estudiantes o gente que quisiera ir a colaborar los poníamos en comunicación, le buscábamos todos los recursos y creamos una plataforma virtual donde ahí podía también acceder a toda la información, ¿no? Eso fue un tiempo. Luego surge la ley de dependencia en España, y ahí pues todos los trabajadores sociales que estaban en paro y los que no estaban, como yo, tuvieron trabajo, ¿no? ¿En qué consistía este trabajo? Bueno, en la Junta de Andalucía nosotros estamos también divididos por estados, igual que aquí está el estado Morelos, de México y tal, ¿no? Nosotros pues estamos también por estados, aparte de lo nacional, y cada estado pues en su ley adjudicó todo el trabajo a una profesión. En Andalucía fue a todos los trabajadores sociales. Por ejemplo, en Extremadura sí ya había también enfermeras y había educadores sociales, pero lo que fue Andalucía, solamente quien hacía este trabajo de la ley de dependencia eran los trabajadores sociales. ¿Y qué hacíamos? Teníamos que visitar a las familias que tuvieran a una persona dependiente en casa, podía ser niño minusválido, un adulto mayor o una persona minusválida, y una cuidadora que estuviera ahí 100% con esta persona. A la misma vez que se crea esta ley, empiezan a crearse también otros recursos, como residencias de día, donde yo dejo al anciano en la mañana y a las 5 cuando salgo del trabajo lo recojo. Las residencias permanentes, también se crearon muchas nuevas. Todo esto con todos los recursos nuevos que el Estado dio a esta nueva ley. Y sobre todo lo curioso era que a la cuidadora que estaba ahí 100% con el dependiente en casa, se le adjudicaba una asignación económica. Se le daba como 500 euros, que pueden ser la mitad de 17. Como 8.000 pesos más o menos. Ajá. Podías ganar quedándote en casa cuidando a tu enfermo. Pero la cuidadora era trabajadora social. No, la cuidadora es un familiar. Hicimos un estudio de los que estaban en casa, tenían cuidadores informales, que es como se llama, y a ellos se le asignaron esta asignación económica. ¿Y podía ser alguien de la misma familia? Tenía que ser forzosamente de la misma familia. Si la persona no tenía familia y por ejemplo había una vecina que sí que le cuidaba de verdad, había que hacer un estudio social mucho más amplio para demostrar que era la persona cuidadora de esta persona. Entonces sí, es un trabajo muy interesante, pero que con la crisis económica y con el cambio político a derecha, pues yo creo que ya se lo cargaron, porque empezaron, se lo cargaron porque ya empezaron a quitar las asignaciones económicas. Pero bueno, tú dices que se le daban 8.000 pesos, pero sí había que pensar la conversión del peso mexicano al euro. Bueno, en euro eran como 500 euros. Lo está doblando la presión. Sí, pero me refiero allá el costo de la vida también es otro. Ah, sí, claro. O sea, como para una cuidadora 8.000 pesos es muy bueno. Sí, pero lo interesante del principio, cuando sale la ley, es como todo, ¿no? Sale algo nuevo, te asignan esta ayuda, pero no la cobras. No la cobras y el primer año, desde que tú haces el informe social y pasa hasta el último burócrata, pues ha pasado un año.
año. Ajá. Y entonces las primeras personas que se integraron en este programa, pues cobraron Todo el año. 6.000 euros del tirón. Eran, bueno, felices no, lo siguiente. Porque bueno, ya vivían así de toda la vida y si encima pues se lo dan todo junto. Eso, pero bueno, eso duró poquito, Duró los 3 meses primero, los que se integraron en este programa sí pudieron cobrar. Luego no se hizo de forma retroactiva. Y luego, se desbordó. Quien inventó la ley no vio la cantidad de personas cuidadoras informales que tenemos en las casas. Además, sin pensar que es modelo de familia mediterránea, donde todo lo hacemos en casa y la familia es la primera red de apoyo. No lo pensaron con los pies, lo pensaron desde arriba. Claro, a ver, los trabajadores sociales pensamos con los pies, en la tierra, porque si pensamos desde el recurso estatal, no llega nunca. Se nos muere la persona, no llega, y ni la familia ve solución, entonces. Aquí sí que pensamos con los pies, no hay otro remedio. Lo que pasa es que luego cuando ya le metemos la cabeza científica, ya nos mareamos más. Eso también nos mareamos más porque ya nos exigen desde el SNI muchas tonterías y ahí ya nos complicamos la existencia, es cierto, porque hacer una buena intervención es estar ahí al pie de cañón y luego en qué momento te sientas tú a escribir la investigación y el artículo tal, ¿no? Y en la revista de gente que ni siquiera han pisado tierra y te van a evaluar. Es complicado, pero bueno, es el sistema, ¿no? Vivimos en sistemas. Y así es, así que nos adaptamos, pues sí. Tenemos que ser también camaleones, ¿no? Adaptarnos y cambiarnos de color según el partido político que gobierne. Porque trabajamos con recursos y tenemos que tener recursos de saber comunicarnos con todos los colores. Eso es así. Y no nos podemos olvidar, ¿no? Así que qué bueno que hay comunicólogas para que hagan este trabajo, ¿no? Por equipo, ¿no? Así los equipos se complementan mucho más, ¿no? Bueno, después de la dependencia, ya, me llegó la tesis. Entonces ya no podía trabajar 8 horas de la mañana. Seguir investigando y ya terminar de escribir la tesis. Entonces me di una excedencia laboral para dedicarme solamente a la parte de investigación, tesis, y ahí ya cuando ya terminé mi tesis, me pedí un préstamo en el banco para vivir esos 2 años que me faltaban para terminar, y cuando ya quise volver, pues ya no pude, porque la crisis española económica dijo, bueno, aquí está tu puesto, pero cuando se libere de alguien, pues entonces entrarás. Y ahí me quedé a la espera 1 año más, entonces al año me proponen venirme aquí porque se crea la nueva Escuela de Trabajo Social y aquí me planté, así de nuevo, ¿no? Otro cambio más, ¿no? Y bien, aquí ya empecé dando clases, bueno, primero con artes, imaginaros, artes. Es que tú analizas la biografía de los trabajadores sociales y es locura, porque, a ver, somos los primeros problemáticos. Así que, bueno, me encuentro en artes y por primera vez que yo vengo de toda la docencia feminizada, de todos los trabajos feminizados, en una clase con 11 tíos. Digo, ostras, ¿qué pasó? Se está cambiando el mundo, ¿no? Y además es una promoción porque en artes también la mayoría son mujeres, ¿no? Y había 2 mujeres y 11 hombres, ¿no? Y toda la psicología cambiada. Pero bien, genial, ¿no? Ahí, bueno, pues al ser los primeros que te acogen, pues qué bueno, ¿no? Pues la gran familia, somos la gran familia ahora, ¿no? Y con ellos... ¿Qué materia diste en arte? Le di teoría social, solamente que le constelé mucho. No sé, los cambié. Los metí por la tarea y los tengo locos. Los terapiaste a todos. Más o menos, porque empecé a constelar sus proyectos, sus protocolos. Ahora van a ser artistas sociales. Completamente. La mitad tienen
clima social en su protocolo. Sí, sí. Y es que es esencial porque como nos olvidemos de lo que es la estructura social para la que va dirigida nuestra arte, ¿cómo? Y ¿No? se les bajó Que el ego. aterricen, pues. Y se les bajó el ego. Algunos sí. Algunos sí, porque además, bueno, también es verdad que aquí los españoles tenemos mala fama. No sé por qué, ¿no? Hay algo histórico que dicen que aquí los españoles no, ¿no? No, yo creo que tienen más los argentinos, ¿eh? Los Ah, todavía peor, ¿no? El artista Va en tiene escala. ¿El qué? Que va en escala. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, porque como que el español se siente así como más mexicano, latino, y el argentino siente que si cae un trueno es el flash para ellos. Sí, bueno. No, la verdad es que no, ya veis, ¿no? Ya veis cómo me comunico, con lo cual, nada, pues me hice la madre de todos y entonces me agradecieron mucho que pudieran conocer una española que no fuera de qué, me dijeron, de la madre patria, conquistadora. Ajá, Conquistadora. sí, conquistadora o sábelo todo, ¿no? O pedante, esas cosas, ¿no? Que ven, ¿no? Como algo que viene de arriba, ¿no? Y no. Pues aquí estamos todos en la miseria, ¿no? En la fila del hambre. Más o menos. Es el tema. Bueno. Y bueno, ese fue todo, como todo el recorrido profesional de intervención. Lo imprescindible, tener muy clara la planificación. Saber en qué institución estás, quién te paga y qué quiere de ti, y luego qué cosecha propia puedes dar. Porque eso, claro, yo tenía, por ejemplo, en la ley de dependencia, tenía cláusulas, ¿no? Y cuando ya empezaron los recortes me dijeron nada de las asignaciones económicas, lo mandas a las residencias de día, residencia de ancianos, otros recursos, ¿no? Pero cuando tú veías trabajar siempre he estado en equipos multidisciplinares, bueno, también relacionados más con la salud, nunca me encontré con el matemático ni con la bióloga, así que estoy encantada de que nuestra profesión se abra a tantas disciplinas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí nos une tiene que ser la vocación, porque nadie nos puede quitar que vaya en el lío que nos metemos, ¿no? Y sin vocación, poquito vamos a hacer en trabajo social. Y desde ahí es donde nace lo que es el trabajador social, desde la vocación. Si no hay ese tema vocacional en nuestra profesión, no podemos hacer nada. Al final vamos a terminar de estudiar y nos vamos a dedicar a hacer de oficinista o de cualquier cosa menos de trabajo social. ¿De qué? O frustrado, ¿no? Ajá. Sí, porque no tienes por qué andar ayudando a otros. No sé. Técnica, que es... Ajá. Técnica en trabajo social. Y luego la licenciatura En en... comunicación y tecnología educativa. Ajá. Y en psicología. Y en psicología. ¿Y el resto de qué profesiones? Informático. Informático. Comunicación y ciencias políticas. Ajá. Adelante. Tengo la licenciatura en trabajo social. Abogada. Abogado. Informática. Informática. Licenciatura en trabajo social. Yo soy bióloga. Me encanta la interdisciplinariedad. También informática. Informática. Psicóloga. Psicóloga. Docente. ¿En qué? En educación básica. Ah, ok. Es que, en España se llama magisterio. Oh, Matemáticas. Matemáticas. Comunicación y trabajo. Don Morelos, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, desarrollando programas de investigación en intervención en los contextos relacionados con la violencia escolar, familiar y percepción ciudadana de la inseguridad, la violencia y la delincuencia en México. Le damos la más cordial bienvenida, por favor, doctora. Bueno, a ver, a mí me invitaron precisamente por el tiempo de trabajadora social que llevo
por los 20 años de experiencia y para contaros un poquito cómo se interviene desde el trabajo social. Yo primero quiero saber cuántas personas hay aquí de trabajo social, desde la licenciatura de trabajo social. 1, 2. ¿Y el resto? Tiene... Es diplomada en trabajo social, licenciada en sociología, tiene un máster en género e igualdad y es experta en mediación familiar y experta en innovación docente. Ha ejercido como profesora a tiempo parcial en la Universidad Pablo de Olavide desde 2004 hasta 2013, precisamente en la Facultad de Trabajo Social. Ha desarrollado durante más de 20 años la profesión de trabajo social en los siguientes campos de acción e intervención. Anoten: alcoholismo, ejercicio libre de la profesión, adopción internacional, mediación familiar, cooperación y voluntariado internacional, dependencia de adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado. Psicología y trabajo social. Psicóloga. Psicología. Psicología. Licenciada en educación matemática. Comunicación humana. Psicología. Psicología. Ok. Lo digo. Ay, tengo que hablar por aquí. Hace cuenta que no estás utilizando el micrófono. Ya. Es que nos están oyendo de Colombia, ¿no? Ya. Bueno, lo pregunto porque, por ejemplo, en España el trabajo social es una disciplina muy celosa de lo que es la profesión y lo que es la identidad del trabajo social. Y, por ejemplo, en mi facultad, si no eres trabajador social como en licenciatura, no puedes impartir clase. Está como muy cerrado, ¿no? Muy cerrado lo que es la entidad del trabajador social. Sin embargo, yo desde que empiezo a trabajar